profunda dedicación y con la entrega de de que uno es lo que es gracias de una manera u otra que el ser, la carga se hace mucho más liviana. Pero más liviana aún cuando cuentas con un cuidador que esté completamente formado, capaz y con muchas competencias para ayudarte a sobrellevar el cuidado de tu adulto mayor. Yo en particular quiero hacer mención a Marbeles, que la tengo aquí, que me soporta conmigo el cuidado de mi mamá y cosa que agradezco. Entonces, tiene que ver con esto y casualmente quisiera comentarles algo. Primero, que a mí no me gusta dar conferencias, me gusta que conversemos, porque yo prefiero los conversatorios. Cuando daba clases perdía tiempo con eso, porque la gente habla mucho, pero a mí me encantaba. La semana antepasada, casualmente Marbeles fue testigo, que es cuidadora de mi mamá, ella tuvo un evento de paro respiratorio. No te conté. Y a pesar de que yo estoy preparado médicamente, de una manera u otra, espiritualmente, que les voy a comentar, para que el momento de su desenlace llegue, imagínense que yo me estaba duchando, Mabel fue a tocar la puerta, me conseguí a aquella persona en paro respiratorio, completamente desconectada, y yo olvidé todos mis conocimientos y todas mis competencias. Y yo dije, ¿qué hago en este momento? Entonces, allí en ese momento, no fui médico, no estoy formado en bioética, no tengo las capacidades, no tengo las competencias, inclusive sencillamente me desesperé y lo que hice fue modo novela, ¡mamá! ¿Por qué? Porque no sabemos manejar el momento y precisamente la idea de lo que vamos a conversar hoy, como dice María Alcira, de lo que nadie habla, que es la muerte, lo que no nos gusta hablar, porque la hemos satanizado, es entender que parte del trabajo que ustedes tienen es el acompañamiento hacia los familiares en ese proceso. Con esto quiero decir que el cuidador del adulto mayor no solamente cuida al adulto mayor, sino que pasa a pertenecer al sistema familiar que de una manera u otra contractualmente se compromete. Y siendo que afectivamente se relaciona con la persona que está cuidando, porque bueno, lidias con una persona constantemente. Y ese lidiar se va generando un afecto. No podemos negar que eventualmente, vaya, si es un adulto mayor que es medio reactivo, que tiene sus cuestiones psiquiátricas, que te fastidie, porque también eres humano, no es menos cierto que empiezas a establecer un vínculo afectivo y cuando esa persona fallece, porque es el deber ser de la vida, ustedes tienen una pérdida también. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? El cuidador tiene muchas pérdidas a lo largo de su vida profesional. Bueno, ni modo que estés trabajando con alguien que primero muera cuidador que la persona, que se han visto casos, ¿no? Entonces, allá lo que vamos a ver hoy, que es importante que no solamente vivan los familiares y los involucrados, sino también ustedes, que es el duelo anticipado. Entonces, el duelo anticipado les va a permitir a ustedes entender que ese fenómeno que esa persona va a vivir, ese momento trascendental que vamos a ver algunos constructos ontológicos de lo que significa morir, también les atañe y les va a golpear de una manera u otra. Entonces, bueno, a ver, todos son religiosos aquí, no estoy hablando de católicos, sino o tienen una tendencia espiritual, y no hay ningún gnóstico ni nada por el estilo, ¿no? Porque a mí me encantaría hablar con un gnóstico o un ateo para decirle definitivamente qué piensas tú que es la muerte y para dónde vas después. Pues las personas que carecen de fe en algo que es superior, definitivamente ellos no entienden qué piensan que va a pasar, se acabó la muerte, ¿y qué pasó? Se destruyó la célula, caímos después de la apoptosis y la muerte celular, y después de esto, ¿qué pasó? La respuesta ni ellos la pueden tener, nosotros mismos no las tenemos. ¿Qué nos sostiene para poder pensar en este fenómeno? La fe. La fe, independientemente de la tendencia religiosa que tengamos, una profesión de fe es lo que nos va a mantener. Esto es aquí, no, aquí no sé. Es que yo no soy muy high tech, ¿no? Aquí. Debe ser esta, la que camine. Pero no camina. No, Fabio, está muerta. No es culpa mía, es culpa de... El gente tiene que, si no está él, Fabio es el que controla todo. ¿Dónde le damos? ¿Aquí? Aquí. Eso es perfectamente. Bien, entonces, un poquito para explicar el contexto de lo que le comentaba anteriormente,
una famosa enfermera que es la que, imagino que Maracía les habló oportunamente, que es la que nos ha permitido organizar el proyecto de cuidado de adulto mayor, que es Cicely Sanders. Hizo una máxima que para mí es sumamente importante, que es la siguiente, que dice: tú me importas por ser tú, me importas hasta el último momento de la vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir contigo bien hasta el día en que mueras. Esa es la labor de ustedes y de toda persona que acompaña a un adulto mayor cuyo desenlace obviamente es la muerte. Bien, entonces, algunos de ustedes saben qué es morir, qué es la muerte. Para ustedes, ¿qué es la muerte? Vamos a escuchar los comentarios. A ver tú, ¿qué es la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para ti? Para mí es parte de la vida. Es parte de la vida, bien, pero la vida per se implícita no tiene con ella la muerte consigo. Ya te explico por qué. La culminación de Pudiera ser una culminación. ¿Quién más? la parte física. ¿Ah? Digamos, epistemológicamente pudiera funcionar como un tránsito hacia algún sitio. Una metamorfosis del ser humano. Obvio. Cambiado. Para que la evolución del espíritu. Eso es una explicación espiritual, pero fíjense todo que hay miles de definiciones de lo que es la muerte y realmente le damos la que nosotros queramos. ¿Sabes? Porque sencillamente no la conocemos. No la conocemos y al satanizarla culturalmente como hemos hecho, no la queremos conocer. Pero realmente en medicina y en todas las tendencias hemos pasado la vida entera luchando contra ella y buscando la manera de no enfermarnos para prolongar la vida y evitar el fenómeno de morir. Lo que pasa es que nunca lo hemos conseguido. Siempre vamos a morir, indistintamente que el promedio de vida actualmente del humano, que en el siglo V era aproximadamente 50 años, hoy día son casi 200 años, porque hemos luchado contra el envejecimiento, pero el morir siempre va a llegar. Por ende, la muerte siempre nos va a ganar. Y hay un famoso dicho que dice que es lo más seguro que tenemos. Y realmente es seguro. Hagamos lo que hagamos, es seguro. Bien, fisiológicamente, sencillamente, como es la capacidad, la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse. Y la muerte es entendida como el cese, fisiológicamente, de ese equilibrio que se llama homeostasis, en el cual un ser vivo termina esa condición de adaptación. Al terminar esta condición hemostática de adaptación, sencillamente la célula muere. Y al morir la célula, entonces se acabó aquello. O sea, resumidamente, la muerte fisiológicamente es el cese del fenómeno de vida. ¿Y por qué es un fenómeno de vida? Porque aunque conocemos la vida desde su génesis, desde la fecundación, también es un fenómeno. No sabemos de dónde venimos y cómo venimos. Sabemos la genética de dónde venimos, pero no sabemos tampoco el origen real desde ese flujo energético que nos permite vivir, que es el ATP. Y tampoco sabemos cuál es el final de ese flujo energético que se va. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde venimos? ¿De dónde viene esa fuente energética? Esa cadena de respuestas energéticas celulares, no sabemos dónde viene. Y tampoco sabemos para dónde va. ¿Qué nos sostiene fisiológicamente? Fisiológicamente, el saber que vivimos en una condición sana, podemos prolongarla aquella. Pero emocionalmente nos va a conceder que la fe nos puede mantener en esta vida pensando que podemos prolongarla, o si creemos un estigma de que la muerte existe más allá, otra vida, quizás busquemos la manera de cómo vivimos, morimos. Y eso es como muy teórico, porque tampoco sabemos si es verdad. A lo mejor podemos vivir, hay asesinos, criminales y tal, que va a tener una muerte dichosa, no lo sabemos. Pero más vale vivir con parámetros, porque si no existiesen parámetros no sabríamos entonces ni vivir ni tampoco morir. Bien, para la Organización Mundial de la Salud, sencillamente es el cese de toda actividad permanente que evidencie la vida en un momento acaecido después del nacimiento. Y esto es importante porque el hecho de nacer implica que hoy nacemos
con la certeza de que en un momento vamos a morir. Entonces, cuando una persona nace, implícitamente va a morir. Solamente que tienen dos conceptos diferentes y dos tiempos diferentes. Es importante hablar de los tiempos porque el tiempo de morir es diferente a la muerte. Posteriormente les hablaré de eso. El tiempo de morir lleva todo un escenario diferente a la acción de la muerte. La muerte suscitó y cambia todo. El morir es un proceso. Él está muriendo en vida. ¿No me has escuchado esto muchas veces? O de pronto el hecho de morir puede durar 3 días, 4 días. Y las acciones o decisiones a tomar son diferentes entre el morir y la muerte. Las acciones al morir son muchas. Las acciones a la muerte son 2. Vamos a buscar la funeraria y vamos a enterrarlo, a cremarlo. Y ahí no hay de otra. Y después se agarran los hijos la herencia y veremos cómo carajo hacen. Pero eso es otra historia. Filosóficamente, yo me atrevería a decir que Heidegger que fue un filósofo existencialista de los mejores, que de hecho tiene un texto llamado la muerte como forma de vida. Habla de que es un acontecimiento esencial, o sea, va a ocurrir dentro de la aventura de la vida. Él define la vida como aventurarse. Ahora, creo que eso es otro tema que podemos discutir, pero a veces no nos aventuramos en la vida precisamente por temor al hecho de morir. Entonces la vida es una aventura. Y esto me hace también pensar, sobre todo cuando hay una persona que tiene un diagnóstico de muerte, y que muchos médicos también se atreven a decir, no te doy más de 3 meses, 2 meses, 1 mes, después ya. Y es ahí donde aprecias la vida, o sea, realmente. Entonces, queda uno así como que es en esa dimensión de... si no es por la muerte, no vas a apreciar la vida. Entonces, Y de hecho, eso que estás mencionando, te entras en un proceso que es el morir. Tienes una amenaza de muerte en 3 meses. Ahí estás muriendo. Fíjate, las decisiones que se toman son diferentes. Cuando la muerte llega es completamente extraño. Sí, la muerte tiene esa... Bueno, de pronto me llamarán psicópata, todos tenemos algo de loco, ¿no? Pero la muerte yo no la satanizo, yo creo que es parte de un proceso. ¿Por qué tememos? ¿Por qué la hemos excluido del discurso? ¿Por qué no está socializada? Sencillamente no es por el que muere, sino por nosotros, por los que quedamos, por el egoísmo de tenerlo cerca. La pregunta en rigor es qué va a pasar con él después que se muera, sino qué va a pasar conmigo cuando ya él no esté. Entonces las dos situaciones son dos contextos diferentes. No sabemos qué va a pasar con él, pero en el momento de la muerte, lo que vaya a pasar con él importa poco. Importa poco. Y realmente el egoísmo brota. O sea, a mí no me importa qué va a pasar con mi ser querido mañana, o sea, dentro de 5 minutos. Es qué voy a hacer yo en la ausencia de él. La muerte tiene consigo implícitamente un egoísmo que deja un sabor extraño. Cuando les decía que era un poco medio psicopático, porque es que a mí me gusta estudiarla. Me gusta qué va a pasar con ella. Me he enfrentado a muchas muertes familiares y me gusta, y lejos de describirla como esa calavera con una hoz y la hoz va a pasar, a cortar la cabeza, yo la veo como una gran dama muy elegantemente vestida, ¿no? ¿Y por qué la voy a vestir de negro tampoco? Así que definitivamente ella puede tener el color que nosotros le queramos dar. Yo digo también que uno se acostumbra a cuando han pasado muchas muertes de familia, como que le va doliendo menos, ¿no? Sino que se está acercando más a la muerte. No es que te va doliendo menos, está bien, sino que tú vas siendo más adulto. Y a medida que los años pasan, te vas creando el concepto de que de pronto se acerca. Estás más cerca cuando tenías 15 años. Y probablemente esa cercanía te hace sentir temor, pero te hace como de conocer, dialogar con ella. Y es interesante, hablaba con, no sé si ustedes recuerdan a Monseñor Ovidio Pérez Morales, que en una ocasión fue obispo de Maracaibo, y me comentaba que por qué la gente no hace análisis reflexivos en el hecho de morir.
También mis abuelos tuvieron cuidadores y vivieron conmigo también. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque yo tengo que vivir constantemente con personas que tengan que tener un cuidador adentro. O sea, ¿cuál es el tema? Entonces decía, bueno, porque mira, probablemente tienes que conocer que la muerte, cuando está cercana, la haces ver más lejana. ¿Por qué? Porque si te haces amigo de ella, como conciencia que va a pasar, sencillamente cuando te llegue el momento, quizás estés un poquito más preparado. Cuando seas amigo de ella, lo que vamos a ver son voluntades anticipadas, ahorrar bien para el futuro, si tienes hijos y familia, evitar que todo quede en conflicto, o sea, organizar tu vida para que la muerte tenga menos peso. ¿Sí me explico? O sea, eso nos sucedió también con la pandemia. Todo lo que pudimos experimentar. Les iba a comentar de eso. La pandemia nos enfrentó al hecho de la posibilidad de morir independientemente de que nos llegara la enfermedad o no. Los médicos tuvimos muchísimos casos de cerca, tuvimos muchas muertes de amigos, de familiares y muertes continuas. Yo creo que yo en mi caso nunca me bañé tanto en mi vida, me bañaba 7 veces al día porque yo tenía que salir al hospital y llegar y era un tema difícil. Pero había un miedo colectivo. Había un miedo colectivo. Era la pandemia, yo pienso que muchas de las cosas que nos mató fue el mismo temor a no vivirla. Por supuesto, so pena a otras condiciones que entendimos que después de la hospitalización, la propagación del virus, la carga viral en los aires acondicionados, una serie de cosas. Pero había mucho miedo y el temor era ¿qué? A morir. Y definitivamente hubo familias que enterraron al padre, a la madre, a los hermanos y tal, todos juntos, y 5 o 6 personas, y era difícil. Entonces, ante todo esto, por eso yo particularmente que sí lo defiendo a ultranza, soy católico, apostólico y creo en el Romano Pontífice, y de hecho estoy consagrado, les quiero comentar que definitivamente quien veamos la muerte anteriormente en Deuteronomio es la lejanía y la ausencia de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dices, hay que morir para vivir. Tú dirás, pero bueno, y entonces, ¿cómo es esta historia? O sea, ¿cómo voy a morir para vivir? O sea, es un tema. Eso es, o sea, yo tengo que morir. Pero es una muerte en Cristo, que es diferente. O, como dice el Salmo 36, la muerte es la fuente de vida. ¿A dónde va la invitación? La invitación es a entender que como vivimos, vamos a morir. Y quienes tenemos fe, definitivamente entendemos que poder vivir la muerte de una manera u otra es viviendo de una manera sosegada. Y la muerte digna viene desde una vida digna. La labor de ustedes en este caso es entender que, a ver, en este momento, por circunstancias políticas, que todos conocemos, de las cuales no voy a hablar por la nueva ley, muchos de sus ancianos, personas que ustedes cuidan, están solas. Están solas, sus hijos se fueron, necesitaba tener forma de adquirir dinero para poderse mantener. Y estas personas están llenas de mucha tristeza. Hay tristeza, hay rabia, hay depresión, hay insatisfacción, hay una serie de emociones tóxicas que giran alrededor de todo el venezolano. Pero mucho más de estas personas que están solas y a quienes ustedes cuidan. Y muchas veces me ha tocado, hay casos en los cuales ni siquiera tienen asistencia médica. Mira, mi papá solo le pudo pagar un seguro de eso de Salud Zulia. Y resulta que la persona vive en Milagro Norte. ¿Y cómo llegaste a Salud Zulia? Mientras en el camino se murió. O de pronto llegas allá y 45,000 afiliados y para que te den servicio no tienes oportunidad de hacer. Es una vorágine de conflictos que nos llevan a todas emociones tóxicas y para eso están ustedes. No quiero con esto decir que ustedes no estén viviendo de la misma emocionalidad tóxica que viven los familiares de esta gente, pero ustedes tienen que trabajar también. Pero hay momentos en los cuales el entregarse al cuidado de alguien es deslastrarse su propia condición. Por eso yo quiero decirles hoy que quienes trabajan en la cercanía de la muerte tienen la oportunidad de hacer más suave la muerte de ustedes en algún momento. Entonces, ¿a dónde voy? Entreguen un poco de su ser o mucho de su ser para que paguen su cuota. Y en el momento de cuando llegue la de ustedes, tienen unos cuantos checklists de información que les va a ser más fácil poder agrupar. María Alcira, por ejemplo, para mí va directa al cielo.
Sí. Bien, entonces como les decía, el morir y la muerte son dos mundos diferentes, con dos acciones diferentes, con dos temáticas diferentes. Ustedes trabajan muchas veces en el tiempo del morir y probablemente estén en el momento de la muerte. El tiempo del morir no sabemos cuál es. Puede durar a veces años. El término de la muerte dura un instante, ni siquiera está preciso, porque es la acción de la parada. ¿Ok? Hay pacientes, como tú decías, que pueden pasar 3 meses muriendo. Tenemos pacientes de terapia intensiva que pueden pasar meses conectados. Y la decisión de la muerte probablemente dependa de las personas cercanas. Entonces, cuando hablamos de morir, hablamos de temporalidad. Un tiempo que gira alrededor de la muerte misma y conlleva a ciertas decisiones. Partes de esas decisiones son las que vamos a comentar. En cambio, la muerte como tal es un proceso biológico y conlleva a un diagnóstico que sencillamente es estar muerto. Cuando decimos en el momento de un parto, bueno, decía cuando yo era interno, porque eso nunca me gustó, en el momento de un parto, nació el bebé y el primer llanto nació a las 11:45. Esa es la hora de su nacimiento. Ese mismo momento de exhalación y parada cardíaca, que ya les voy a explicar que luego ustedes lo van a sentir, es el momento de la muerte. Fíjense, son 2 tiempos precisos. Sin hablar, por supuesto, de implicaciones filosóficas, es un tiempo en el cual la trascendencia va a pasar. Así como la trascendencia de vivir, también vivimos la trascendencia de morir. De dónde venimos no sé, de dónde vamos tampoco, pero eso es que la acción ocurre y pasa. Hacia dónde vamos, evidentemente va a tener mucha relación cómo vivimos la temporalidad del morir. Entonces, ¿cómo sabemos que ese momento de la muerte llegó? El momento de la muerte llega en lo que nosotros llamamos la muerte clínica. ¿Okay? Hoy día, desde el 2016, estamos hablando de un diagnóstico diferente que es la muerte encefálica. La muerte encefálica tiene una connotación médica diferente que probablemente en una casa, en unas condiciones, no tengamos posibilidad de poderla diagnosticar. Entonces, vamos a hablar de la muerte clínica. Y la muerte clínica sencillamente es el cese permanente de todas las funciones orgánicas llamadas vitales. ¿Cuáles son las funciones orgánicas vitales? La función cardiopulmonar, cardíaca, la función respiratoria y las funciones cognitivas que probablemente en muchas de sus personas que cuidan ya esté deteriorada, como el caso de mi mamá. Entonces, ese cese de toda o parálisis de todas esas funciones que llamamos vitales, sencillamente nos diagnostica una muerte clínica. Una muerte encefálica que probablemente le diagnosticamos en pacientes de terapia intensiva es el aplanamiento de las funciones cerebrales eléctricas que nos dicen este paciente falleció. ¿Por qué la diferencia? Porque muchas veces podemos tener paradas cardíacas momentáneas con actividad cerebral permanente. Entonces, con esto quiero decir que diagnosticar una muerte clínica tiene sus connotaciones médicas que probablemente, ya les voy a explicar, tienen sus tiempos. Entonces, la muerte clínica a su vez tiene 2 criterios, que son el criterio cardiopulmonar y el encefálico, como les decía. El criterio cardiopulmonar que ustedes deben conocer es la ausencia de latidos cardíacos. Por ende, ustedes saben tomar pulsos periféricos, pulsos carotídeos, ustedes lo evidencian que esa persona pues no tiene pulso. Y segundo, ausencia del ciclo respiratorio. Muchas veces en los adultos muy mayores, ese ciclo ventilatorio se va haciendo cada vez más aplanado, cada vez más lento, hasta que deja de producirse. Y es una muerte que llama la muerte de los justos, o una muerte muy digna, y es muy fácil evidenciar cuando no ven el movimiento torácico que el ritmo respiratorio paró, y es cuando ustedes van, tocan el pulso, no tengo ritmo respiratorio, no tengo pulso, no tengo respuesta cognitiva, ni sensorial, ni motora, ni verbal, ahí podemos diagnosticar una muerte. Entonces, al alcance de ustedes, sin tener, por supuesto, la interpretación
de un trastorno electroencefalográfico, bien digo, viene el criterio encefálico, donde es la comprobación de cese de funciones de reflejo pupilar, las pupilas no se le mueven, ¿ok? Ausencia de respuesta verbal, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ausencia de respuesta sensorial y motora. Ustedes pueden ver rigidez, flacidez, una serie de acciones que deben estar preparadas que probablemente, no sé, en estas charlas que podamos hacer, pueda yo venir y explicarles cómo hacen esta evaluación ante el hecho inminente de la muerte. ¿Ok? Entonces, la muerte sucedió, ustedes la diagnosticaron, el que fue se murió y ya le dejan las decisiones, por supuesto, a quien tenga que tomarlas. Y estén ustedes de acuerdo o no, eso es otra historia. O sea, si lo van a cremar, lo van a enterrar, eso es otra historia. Pero bien, ¿dónde está la labor real del cuidador? ¿Dónde está la labor real de los que sentimos? ¿Dónde está el álgido del tema? ¿Dónde está lo que debemos digerir? Es el hecho de los procesos ligados al fenómeno de morir. Como les decía anteriormente, el fenómeno de morir puede durar instantes, como puede durar meses, ¿okay? Como puede durar años. A veces hay condiciones clínicas en el humano que pueden condicionar un permanente estado de morir. Y eso son otras historias, ¿no? Entonces, dentro del proceso de morir, vivimos todos la oportunidad de poder hacer un poco más llevadero el fenómeno de la muerte. Y es a través de los duelos anticipados. Pero los duelos anticipados no solamente lo vive el familiar o el involucrado afectivamente con la persona en cuestión, sino en este caso también lo viven ustedes. Porque como les decía al principio, ustedes se involucran afectivamente con la persona cuidada. Y esta persona cuidada sabemos que su final, el desenlace, va a ser este cese de funciones. Por ende, ustedes también viven un duelo anticipado, como les decía al principio. Entonces, ¿qué es el duelo anticipado? Es el proceso emocional que viven todas las personas ante la inminente pérdida de un ser querido y a su vez tiene ciertos criterios. ¿Cuáles son? La anticipación de la pérdida. En esa anticipación de la pérdida hay una descarga adrenérgica y de otros neurotransmisores que usualmente generan emociones tóxicas. ¿Okay? Hay angustia, hay desespero, hay permanente necesidad de ansiedad, hay inquietud, hay alteraciones del sueño, hay alteraciones de memoria, hay un cuadro clínico que probablemente en el caso de ustedes se puede llamar agotamiento, que se puede llamar el síndrome del cuidador, y probablemente el familiar es la expectativa que genera para que el momento llegue tarde o temprano. Entonces, ¿qué es el mejor consejo que yo les doy a ustedes? No solo cuiden a la persona a cuidar, valga la redundancia, sino también apoyen a la familia, pero que la familia también los apoye a ustedes. Esa retroalimentación hace que esta descarga de emociones tóxicas se aplane un poco. ¿Por qué? Porque todos nos agotamos. ¿Saben que es difícil? La señora Mabel puede darse cuenta. Trabajar en 4 sitios, venir a hacer ejercicio, el clínico no paga, pero sí paga, tengo que pagarte y tal, y que nos da tiempo a hacer ejercicio. Salgo a las 11 de la mañana y mi mamá está con un cuidador, 85 años, en demencia senil, y en algún momento va a fallecer. Entonces, muchas veces la pregunta que el familiar tiene es, ¿tengo que esperar la muerte de alguien para yo vivir? O sea, la muerte se convierte a veces en otro concepto, en otro constructo, que es la muerte como oportunidad de vida para otros. Es como un poco, es seguirla satanizando. O sea, alguien tiene que morir para que otro viva. No es la idea. Pero para poder entender que ese proceso que una persona da libertad en tiempo, en economía, en afectos a otra, es poder entender que es parte de un proceso y necesitamos aplanar ese mundo emocional. Por eso ustedes se tienen que convertir en personas que tengan sensibilidad a los procesos, sobre todo traumáticos como estos.
Luego la preparación emocional, obviamente, como les estoy diciendo, mire, tú sabes que yo vivo con su familiar tiene 85 años, está en una condición, yo lo cuido, yo lo quiero, yo lo sostengo, pero estamos claros de que en algún momento su familiar va a fallecer. Porque tampoco es la idea, no, vayas a trabajar que yo lo cuido, eso va a estar perfecto, eso va a machete, eso va a durar más que yo. Ya va, que eso no es la realidad, tangiblemente no es la realidad. Segundo, hay una conexión y cierre, y esto es importante. Es la conexión que toda persona, familiares, cuidadores o no, debe tener con el ser querido. ¿Qué pasará? La pregunta en rigor es, ¿qué puede pasar por la mente si la persona está consciente o no del hecho de que va a morir? Álmicamente sabemos, o tenemos los quienes que creemos en eso, la conciencia que el alma tiene un discurso. Y ese es un discurso muy interno que tiene con un ser superior que no sabemos, bueno, yo lo llamo Dios, evidentemente, con toda la fe, pero pueden darle el nombre que usted quiera, energía superior, universalidad, qué sé yo. Pero en esa conexión directa de esa alma con ese proceso, no cabe nadie. Es una conexión muy personal del ser que está falleciendo con lo que va a vivir a posteriores, que por supuesto no estamos nosotros en conciencia de saberlo, porque de saberlo nos prepararíamos para eso. Los humanos vivimos constantemente buscando la forma de averiguarlo, pero nadie nos ha venido a decir de vuelta para atrás. Sabemos hasta la luz, el túnel y la cosa, pero hasta allí. Sabemos que los familiares te recogen, te visitan, que tal y que sea, por hasta ahí. Y lo sabemos de probablemente teorías como las de Allan Kardec, que era espiritista, que decía, sí, venimos y se convierten después en seres de luz, y vienen y se incorporan en gente, o sea, bullshit, o sea, nada de eso, yo no creo en eso. Pero lo que sí es cierto es que esa conexión existe. Y parte del trabajo del cuidar y el bien morir es apoyar a esa conexión. Constantemente decirle, todo está bien, todo va a estar bien, nos hacemos cargo. El psiquiatra de mi mamá siempre me decía, repítele siempre, todo está bien, me voy a hacer cargo y lo voy a hacer bien. Porque es parte también de poder entregarle aquel discurso, aquella alma que independientemente de cognitivamente no esté consciente, está recibiendo la información de que puedo estar tranquilo porque todo está bien y se pueden hacer cargo de su vida y no quedo yo pegado a esta situación porque me angustia. Y eso entonces obliga a poder llegar a un cierre. Y todo cierre en la vida tiene que ser hecho desde el profundo amor. Quienes cierran inclusive relaciones de pareja y no están ligados al amor y gratitud, sencillamente nunca son felices con la pareja que viene porque copian el modelo anterior. Eso es sencillo. O sea, yo terminé peleado con la que fue y entonces contigo me uno desde la raya con la que fue. ¿A dónde va eso? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, si hacemos un cierre desde el profundo amor y agradecimiento, ese ser tiene su discurso y no le puede decir di esto, de aquello, porque sabe lo que siente. Pero para nosotros siempre es una oportunidad poder trabajar con personas que están haciendo un cierre de vida, porque nos permite a nosotros crecer. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Tiene alguna inquietud hasta ahorita? Es como mi suegro estaba hospitalizado, se vio grave, y él me decía, casi no hablaba, porque ya el médico me había dicho que le quedaban 3 días de vida. Y de pronto me dice que le dolía mucho el pecho. Y él llamé al médico, lo miró y todo. No, ya te cargo. Así, delante del paciente. Él agarró mi mano, se quitó, me soltó la mano, yo se la tenía agarrada. La soltó, se quitó el oxígeno, se presionó, agarró mi mano, me dio un beso y dijo, mamá te va a dar un beso. Y el médico estaba ahí, sin hablar. Medio lo que podíamos, y me dijo así, el cuerpo me lo tenía que decir todo delante de él. Yo por ¿Qué crees tú? Falleció. ¿Qué crees tú en ese fenómeno de morir que faltó a ese médico? Evidentemente la ética puede ser, pero ¿sabes qué le faltó? Humanidad. ¿Y qué le faltó? Amor. Ese cierre de su actividad carece de amor. Sí, después
murió, me dice, mija, discúlpame, la verdad, es la verdad, disculpa, no tenía que decírtelo delante de él, tú me le diste la calidad de vida que te pedí, yo se lo voy a dar ahora, no te lo voy a dar, vamos a dar eso. Bueno, yo quiero explicarles algo. El tema de ética es un poquito cuestionable porque, a ver, la moral es personal, la ética es colectiva. Si tenemos un paciente en terapia intensiva y sabemos que está conectado y probablemente no esté bajo sedación directa o relajación para soportar ventilación mecánica y el familiar entra, probablemente inminentemente va a morir, debemos decírselo. Nosotros no sabemos si el paciente está escuchando o no. Eso es parte del fenómeno de morir que no sabemos. Hay gran parte de ese fenómeno que no tenemos capacidad para poderlo definir. Siempre es bueno, alejarnos y decirle a las personas, pero con profundo afecto, porque no sabemos lo que implícitamente vamos a obtener cuando demos esa información de la muerte, porque eso es un juicio, tu familiar va a morir. Y ese juicio tiene sus afirmaciones, porque está a una frecuencia baja, porque no tiene registro eléctrico radiográfico, porque eso es un juicio. Y podemos fundamentarlo con ciertas afirmaciones. Pero el juicio tiene siempre dos caras. Una que remite al enjuiciado y otra que remite al juez. ¿Qué tanto la respuesta que tú vas a tener ante la muerte inminente va a tener que ver conmigo? Entonces, muy probablemente, si yo no estoy preparado para dar esas noticias y recibir el impacto emocional que la respuesta del que se la estoy dando va a tener, pues sencillamente no la digas. Debe prepararse, y ese es el deber ser que yo estoy aquí. Por eso que me dicen, mira, se va a morir, anda, dile tú que tú eres el que sabe, dile tú que tú eres el que maneja eso. Perdona un momentico. A mí me pasó en General del Sur, duró mi mamá 8 días. A los 7 días me dice el doctor, mira, tienes que esto, eres única y yo sí. Bueno, prepárate porque posiblemente tu mamá llegue a esta hora, así me dijo. Él me lo digo yo, o sea, uno no está preparado para eso, porque yo no la veía en evolución, la saturación, todas las cosas, la lengua así toda volteada, la boca reseca, o sea, ya en momento, yo no sabía qué hacer, ya mi familia que está afuera, inclusive ellas viajaron todo rápido, mis familiares, mi papá que tenía años sin verlo, todo el mundo llegó, entonces supuestamente, y mi mamá está viva. Aún está bien. Ok, pero eso es interesante, Jennifer. Entonces, o sea, ese proceso que yo viví durante esas 24 horas esperando a ver si en la noche ella ya fallecía, yo no me he movido al hospital durante esos 8 días, yo viví toda esa transición de hecho yo le sobaba las piernas, le daba cremita y bueno, mami se va hoy. O sea, entonces yo me quedé sola un momento ahí en la camilla y la miraba, yo, ay, si se va a ver qué hago, y qué va a pasar con esto. Si yo viví esa etapa y todo esto me lo hizo recordar, yo acabo de ver a la compañera casi llorando. Es decir, es una etapa que pasa en el familiar, en la persona, en saber que te están diciendo, mira, es posible hasta hoy. El corazón, yo pienso que el que te estás muriendo, o sea, se muere uno en vida en ese momento, ¿no? O sea, algo de ti muere. Y de hecho, cuando usted comentó lo que le pasó a su mamá, uno en ese momento no sabe cómo reaccionar. Puede ser cuidador, puede ser todo, pero no, eso del vivir es para mira, por eso... Y mi mamá no murió, está viva, gracias. Por eso, fíjate tú, todo lo que viviste en la temporalidad de el morir. Ajá. Y tu mamá no murió. No murió. O sea, aún está viva. Fíjate todo lo que pasó en 24 horas. Fíjate todo lo que puede pasar en 24 horas. Yo me desvanecí, mi vida cambió, yo no hablaba, yo estaba ahí esperando a que a ver si ya se moría la noche. Pasó la mañana, mi mamá estaba viva, de repente todo se volvió a normalizar. Y así al otro día, como a los 2 días me dieron, no, ya se estabilizó, gracias. Y yo no hacía sin insultar al doctor, que es más, yo dije, Dios mío, si no sabía. A lo mejor fue un instrumento para que tú vivieras muchas cosas y hoy día ves la vida diferente. Sí, por supuesto. Eso también, ajá. Porque Imagina. a mí me tocó con mi tía, con una tía, Terrible. que ella le diagnosticaron cáncer de estómago, fueron 3 meses, nosotros la llevamos y la gastro nos envió a un oncólogo, y el oncólogo fue el que tuvo la iniciativa, o sea, de darle la noticia, pero era espiritual como tú, empezó a hablarle de que si era como empezaste tú la clase de hoy, que si era religiosa, que si hacía oraciones, y mi tía era extremadamente religiosa, y él le empezó a hablar de esa forma y nos decía a las 2 personas que estábamos, que éramos 2 sobrinas, que teníamos que darle calidad de vida, porque ya de verdad ya no había nada. Y realmente duró 3 meses. De eso vamos a hablar ahorita. Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Cuáles? Los humanos no estamos humanizados.
de esa historia. Y cada día somos menos humanos. La tecnología nos va a abrazar. Yo recuerdo, les voy a contar anecdóticamente algo. Ve que tengo tiempo, no me vas a tocar la que todavía me falta, ya voy. Les voy a contar algo interesante. Yo a veces atiendo niños. Cuando hago anestesia pediátrica, yo decía, ¿y cómo yo gano la confianza de un niño? Y yo decía, a mí me cuesta mucho porque no he trabajado con niños, siempre he trabajado con adultos mayores, en cirugía cardíaca, pero los niños también se enferman y me hay que operarlos. Y mandé una chaqueta por el frío del quirófano y mi chaqueta le mandé imprimir aquí una imagen de Pedro Picapiedra. Y de hecho la chaqueta todo el mundo tiene que ver con la chaqueta, me la pongo en quirófano y todo el mundo ve la imagen de Pedro. Yo juraba que me la estaba comiendo. Y llega el chamo y yo le digo, el chamo llorando, angustiado con la madre, y yo, mira. Y el tipo me dice, ¿quién es ese? Entonces, esa era la comiquita que yo conocía, pero hoy día no conozco las actuales. Y resulta que hoy día los chavos pasan constantemente pegados a la computadora y me dice, me nombró 60 nombres en japonés, yo no conocí ninguno, evidentemente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Son todos, viven en algo que llaman, en el superespacio, en el ciberespacio, perdón, hay un mundo virtual que es paralelo al nuestro. Ellos viven en ese mundo virtual. Tiene personajes, tienen casa que ellos compran, invierten dinero inclusive. Yo dije, ¿sabes qué? Déjame comprar los Picapiedra. Pero ¿a dónde voy? Pues el humano cada vez se hace menos humano. ¿Y qué nos conecta con la humanidad? El dolor. El dolor. Muchas veces, muchos colegas, y no los estoy, digamos, eximiendo de responsabilidad, no se han enfrentado con el dolor, estamos muy acostumbrados. Cuando yo era residente, muy factiblemente, mira, tu papá va a entrar aquí y eso no tiene vida. O sea, cuando le pongan anestesia se va a morir. ¿Para qué vas a gastar dinero? O sea, a mí me pasó, y lo digo con mucha responsabilidad, pero siempre cuando la vida es perfecta, te va a tocar vivir ese momento. Y me tocó. Y entendí que no era la palabra perfecta, que no era lo que yo quería escuchar, yo quería escuchar otra cosa, y aprendí a hacerlo diferente. Entonces, todos somos un proceso de aprendizaje y nos humanizamos del dolor. Cuando algo te duele, jura lo que va a hacerlo diferente. Por eso, como decía mi abuelo, deja que el chamo toque la candela para que sepa que se quema. Y el quemar duele, no lo evites, porque al evitar nunca va a aprender. Cuando nos enfrentamos al dolor de la pérdida de un ser querido, entonces sabemos que el discurso que tú quieres recibir es muy diferente al que tú has dado y vas a modelar el siguiente discurso. Lo mismo va a pasar con ustedes. Si ustedes han cuidado a un adulto mayor que ya ha fallecido, quizás ya lo hayan vivido. Quienes no, lo van a vivir. Y le garantizo que el cuidado del siguiente adulto mayor va a ser diferente. Y eso es importante. Y eso es parte del proceso de aprendizaje. Por eso le decía entonces luego, otra fase del fenómeno de morir es la planificación y organización. Estamos viviendo este proceso, esta persona va a vivir una inminente muerte, ¿cómo planifico que eso pase? Bueno, mire, usted va a tener esto planificado, vamos a hacer esto, tal, yo voy a cuidar esto, yo voy a evitar que esto pase, entonces tenemos todo listo ante la emergencia del momento para que el hecho sea menos traumático. Y por último, lo que siempre insisto de parte de ustedes, el acompañamiento. Por eso les digo, y siempre, por eso pensé en María Alcira, como les dije en principio, el acompañamiento es fundamental. Ustedes cuidan a un adulto mayor, que es una labor magnífica, pero ustedes acompañan un sistema familiar. Nunca crean de que porque yo cuido al abuelo, no me involucro con el sistema. Porque inclusive, vete, pero el otro hijo no aparece. Bueno, pobrecito el doctor, que el otro hijo no aparece, ¿me entiendes? Esas cosas hasta a ustedes les mueven, porque están involucrándose en el sistema familiar y entonces es parte del acompañamiento. Entonces alguien dijo, bueno, para eso hay que tener calidad de vida. Para morir hay que vivir. Entonces definitivamente la calidad de vida no es un concepto. O sea, ¿cómo definimos a alguien qué es calidad de vida? Calidad de vida es estar bien y no tener problemas, y estar perfecto, y estar en salud, no tener conflictos, y tener plata y viajar. Eso es una vida efímera, que ni siquiera es perfecta porque no es vida. Eso es una total falsedad. De hecho,
muchos humanos vivimos en depresión porque no sabemos el concepto real de lo que es vivir. Cuando empecemos a vivir muchas cosas, a menos que sean endógenas, podemos entender que la visión de la vida tiene otro concepto. Y la visión de la vida tiene una dimensionalidad diferente, que tiene que ver con muchos escenarios. Tiene que ver con un escenario fundamental, que es el físico, si estamos físicamente bien, o por lo menos si estamos enfermos pero controlados, con tratamiento médico que nos soporte la vida, socialmente estemos bien, en un mundo social donde tengamos compañía. Yo creo que tengo 1 millón de amigos, y si tengo solamente 3, que sean amigos de calidad, en un mundo emocional donde sencillamente estemos contenidos. En un mundo económico no puedes ser millonario, pero si tienes tus capacidades o necesidades cubiertas, y si no la tienes cubierta, pero tienes una herramienta laboral que te permite cubrirla, también estás en calidad de vida. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cultural, no podemos, somos seres tribales, vivimos en una tribu y toda tribu necesita un cacique. Entonces, donde vamos uno, vamos todos, porque es una conducta inclusive hasta neurológica. Tenemos células espejo. La migración venezolana, esa diáspora tan gigante migratoria, tiene mucho que ver con esa celularidad en espejo. Nos vamos uno, vamos todos. ¿Qué vamos a hacer para allá? Pues no lo sé, pero ahí se fue fulanito y debe ser mejor que aquí. Y debe ser mejor que así. Ayer nos fuimos todos, después Maduro nos devuelve, pero no importa. Y en ese devenir estamos haciendo esa danza de la vida, que es lo que estamos viviendo, y estamos viviendo en calidad porque estamos vivos. La vida hay que sentirla, estoy vivo, tengo una oportunidad de hacer cosas. Y por ende, yo pongo el último, el afectivo. Tenemos que vivir queriéndonos a nosotros, queriéndonos. Si no tienes pareja, no importa, pero quiera a tus amigos, quiera a tu ser querido, quiere la misma vida, toca tus cosas, toca tus muebles. Date cuenta, porque eso no sabemos cuando mueras, si lo vas a poder hacer. Los existencialistas lo niegan, los espiritualistas lo apoyan. Esas son 2 versiones diferentes. Pero como no queremos encontrar un conflicto ideológico entre los existencialistas y los espiritualistas, vamos a hacerlo en vida. Después ellos que se maten en la filosofía, no, esto es otra historia. Bien, entonces, es lo que le decía anteriormente, un poco con lo que tiene que ver contigo. La medicina hoy día se enfrenta con ampliar un poco la función y la acción médica. Es un poco en respuesta a lo que tú estás diciendo, ¿no? Este periodo de crisis en experimentamos actualmente, los médicos no tenemos la filosofía de acompañar. Los médicos creemos que no es por eso, sino porque... No, lo que pasa es que, en nuestro diseño curricular, mira algo interesante, en el diseño curricular no está implícito el acompañamiento del médico. En ninguna parte lo vemos. Aquí tengo 2 profesoras eminentes en la universidad, puedo decir que en ninguna parte lo vemos. En el diseño no nos dice cómo acompañar. Cuando vemos psicología médica, sencillamente vemos los aspectos psicológicos del ser. Cuando vemos algunas funciones, veamos ética médica, que no está tampoco implícito esto. Hoy día vemos bioética del ejercicio. Lo interesante es que no hay nada que nos diga humanización de la medicina o acompañamiento médico. Eso no existe. Sencillamente, deberíamos, pero no está. No está. La realidad es que no está. Y no está. Y eso tiene una connotación que no es médica. Lamentablemente no es médica porque, vamos a ser honestos, si los médicos tuviésemos también un grado de entrega afectiva en cada paciente que fallece, tampoco viviríamos. O sea, te lo digo yo, que trabajo en área quirúrgica crítica, imagínate, con cada paciente que se haya muerto, yo hice trasplantes de hígado, de los 12 que se hicieron, 7 están muertos. Vivir con cada emocionalidad eso, sin tener fortaleza personal, ellos estuvieran muertos. Entonces, vaya, hay una línea muy fina en la cual el acompañamiento es entrega. Y eso no lo podemos vivir quienes vivimos constantemente luchando con esta señora elegante vestida de negro y no la calavera con la hoz. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica en ese fenómeno de morir que estamos hablando y que nos ocupa? Algo que se llama dignidad humana.
La gente dice, tenemos que tener una vida digna para tener una muerte digna. No sabemos si una cosa implica la otra, pero la serenidad de poder vivir de una manera nos va a dar un poco de tranquilidad ante el fenómeno de morir. Entonces, sencillamente dignidad humana es sentir respeto por sí mismo, valorarse permanentemente lo que yo soy, lo que yo siento y hacia dónde voy. Implica la necesidad que tiene todo ser humano de poder ser tratado con igualdad, sin exclusión, y sentirse respetado y respetarse a sí mismo. Eso es dignidad humana. No es respeto cuando vemos a alguien en la calle morir, un individuo que vive en la extrema pobreza, en la indigencia, y está en las calles y muere. Eso no es una muerte digna, porque no está valorado en los aspectos anteriores que les comenté y tiene una muerte que definitivamente es inesperada. Entonces, es importante saber cuándo el ejercicio profesional de ustedes apoya esa dignidad humana. Yo seguro estoy que si ustedes están aquí no han visto eso, pero yo he visto muchas veces, yo soy médico y acepto los juicios que tú me das porque son ciertos, y fíjate que te lo planteé antes, pero también es cierto que yo he visto enfermeras de áreas críticas que son mis amigas que mueven aquel cuerpo, mira, mételo para acá, mételo un catéter, saca para acá, saca de la sonda, métela. Y yo le digo a ella, va, otra calmadita, que tú eres muy buena, pero eso es un ser humano. Y lo he visto constantemente. Y no dice que trabaje en la UCI. Yo he tenido muchos pleitos y dejé la terapia intensiva por eso. Precisamente por eso. Yo dije, yo debo mi anestesia, que soy feliz porque yo lo duermo, pero también lo despierto. Vamos, eso no se han despertado, pero las áreas críticas tienen ese sinsabor a sensibilidad ausente, a falsa nominalidad, pero no fuera así. Entonces, esa dignidad se divide en una dignidad ontológica. La ontología del lenguaje permite conocernos que todos los humanos nacen para vivir en igualdad de condiciones. Lamentablemente, no voy a entrar aquí en un conflicto ético, pero no nacemos en igualdad de condiciones. Pero es la dignidad humana que todos nacemos con derechos. Una dignidad moral que se relaciona con el comportamiento de estas personas en sociedad. Alineamiento. Entonces muchas veces cuestionamos a las religiones porque nos estigmatizan. Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos esos lineamientos dentro de una religión? A lo mejor estaríamos, los humanos por naturaleza, no somos fieles, no somos monógamos por naturaleza biológica. Lo hemos construido a través de ciertos paradigmas religiosos, filosóficos y morales. Si no existiera eso, ¿qué sería de nosotros? Andaríamos por ahí, quién sabe cómo, a lo mejor sin ropa, ¿no? Hay gente que igual lo hace y entra de la parte de la sociopatía hoy día, porque no están dentro de los cánones y las normas. Y por último, la dignidad que es absolutamente real, que no es la que yo siento por mí, porque yo puedo sentirme muy digno siendo un ladrón, perfectamente. Además, en Venezuela es un valor. En Venezuela es un valor porque el gobierno dice lo más fácil es tener con enchufarse. Y eso es digno. El problema es la dignidad que recibimos de los otros. Por eso lo importante en la periferia de este fenómeno es que ustedes le hagan sentir a ese cuidado, a esa persona que tiene una vida digna. ¿Cómo lo hacen sentir? Como les he explicado a lo largo de este curso, cuidándolo, limpiándolo, mantenerlo bien, mantenerlo limpio, hablarle y hacerle sentir que tú me importas, como decía en principio Cecily Sanders, tú me importas por lo que eres, no por lo que representa. Entonces, parte de esa dignidad la tienen que ver ustedes y tienen que ver con ustedes. Y por supuesto, la dignidad humana también tiene sus principios, que son el principio del bien común. Todos buscamos hacer el bien, el destino universal de los bienes, lo que yo tengo hacia dónde va, a quién pertenece. Yo he visto casos, inclusive les planteo anecdóticamente, mi vecina, en una propiedad que yo tengo, es la dueña del Valle de Maracaibo, y él le dejó todos sus bienes a su cuidador.
porque de los hijos nunca tuve reciprocidad. Imagínense dónde el alcance, porque ella les dio una vida digna en el fenómeno de morir. ¿A ti te pasó? Yo pide a un señor que Parkinson, 2 años, casi 3 años, y él, por agradecimiento, antes de morir, porque yo lo vi, no se pudo hacer nada, y reaccioné con usted. Yo sabía hacer, ¿cómo le explico? Yo sabía hacer reanimación, se me olvidó todo, yo en ese momento iba muy emocional con él porque trabajé mucho tiempo con él y yo lo quería mucho. Al momento no supe qué hacer, él me dijo, cuando muera, quiero que llames a mi hija. Y yo no llamé a su hija, yo llamé a su hijo, que era el que me pagaba. Y él me dejó todo lo del apartamento, pero yo no lo tomé así. Yo trabajaba con un grupo de parte de otros muchachos que trabajaban conmigo, la licenciada, otra persona, la que cocinaba, y yo me partí de eso con todas ellas, porque no sentí que, o sea, yo me sentí egoísta en ese momento. ¿Por qué crees tú que pasó eso? Eso sencillamente pasó porque tú le diste dignidad humana. Cuando tú das dignidad humana, eso es lo que se puede sentir. Se lo sigo diciendo aquí porque quedamos sin luz. Bueno. A una prima le pasó en Chile, ella cuidaba a una señora y ella se tuvo que venir, la señora, o sea, la dejó porque tuvo que venirse y la señora, al momento, cuando la contrataron, la contrató una hija, y ella, la señora fue quien la evaluó, quien la entrevistó y le dijo, mira que yo soy, una palabra que dicen allá como decir que yo soy muy fuerte, tengo mis vías. Y ella la fue, le dijo, yo también tengo mis vías, le dijo mi prima, ¿no? Y se fueron penetrando tanto, la señora no salía, ella la llevaba hasta hacer las compras. Y mi prima decía que se compenetró tanto con la señora que ella no quería estar presente cuando la señora le tocara morir. Entonces ella se vino y los hijos fueron tan agradecidos del cambio que tuvo la señora, como la cuidó mi mamá sin tener estos conocimientos ni nada, de que cuando la señora murió, a ella la llamaron para agradecerle, le informaron que ella había fallecido y para agradecerle cómo ella la atendió. Porque brindó parte de la calidad de vida en cuanto a eso. Otros dos principios son el principio de la solidaridad y segundo el principio de la participación. La participación es, ustedes están ocupando un rol importante en ese proceso de esa persona que va a morir. En ese proceso ustedes tienen la capacidad también de participar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, voy a hacer esto, eso, a mi mamá yo puedo dar órdenes. Pero un momentito, si no hay cuidado que me dice, su mamá no puede hacer esto, su mamá no puede hacer aquello, su mamá tiene esta limitación que ustedes conocen porque está trabajando para pagarme a mí, que eso es otra historia. Pero ese sentido de participación deben siempre estar conscientes de que todo cuidador lo tiene. Y cuando hablo de cuidador no solamente son ustedes, sino el hijo, esposo o madre que decide cuidar a la persona del cuidador. Y el sentido de solidaridad, el principio de solidaridad, se entiende por supuesto que está implícito en el hecho de que yo tengo que ser solidario con la persona que está viviendo ese proceso y con los que lo circundan. Entonces, cuando quedamos sin... No, estamos esperando que el regulador decida como un bajón. Ah, bueno, perfecto. Entonces, entrando en materia, no, ya voy a matar a estos hombres. Entrando en materia, ¿qué es el bien morir? A todas estas, hemos hablado mucho de la señora y todo el cuento, pero ¿qué es el bien morir? Entonces, el bien morir es un proceso activo que debe mantenerse, es hacer el bien a través de los principios que les expliqué, de los principios de la dignidad, es poder, parándome esos principios, brindarle toda la dignidad humana a esa persona que vive ese proceso. Y ese proceso es activo, no se detiene. Cuando el principio de morir se detenga, porque estamos muertos. ¿Ok? Entonces, sencillamente hay que respetar valores y deseos desde los principios de la vida humana que la persona en cuestión está viviendo. ¿Y qué busca el bien morir? ¿Cuál es el objetivo básico del morir? Sencillamente asegurar el bienestar físico,
espiritual y emocional del individuo en cuestión y de su sistema familiar. O sea, nunca entienden que cuando cuidan a alguien, están cuidando a esa persona, pero acompañando al sistema. Y esto es importante. ¿Cuál es la importancia de morir? Permite a las personas ejercer control. ¿Ok? Si estamos bien ese binomio de cuidador y persona cuidada, estamos bien en sintonía, vamos a vivir un proceso de la mejor manera. Tenemos control, preservamos la dignidad humana con todos sus principios y enfrentamos la muerte en sus peores términos de la mejor manera. ¿Ok? Peor es llegar y, bueno, mira, no estaba en la casa, el papá estaba solo, se cayó, lo conseguí muerto porque se golpeó con la plato y el pobre quedó hombre 7 horas después cuando me ocupé de trabajar. Eso no es digno tampoco. Y sobre todo, cuando trabajamos en el buen morir desde los principios reales de dignidad, nos queda la tranquilidad y el sosiego y el consuelo del deber cumplido y de haberlo hecho de la mejor manera. Sí, estoy aquí. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los principios del buen morir? Básicamente la autonomía, que es respetar las decisiones tomadas por ese ser que se va a enfrentar. ¿Ok? Decisiones y deseos de esa persona. Yo tengo que respetar sus decisiones porque estoy respetando a ese ser que tiene su proceso. Segundo, respetar dignamente el debido proceso como se vaya desarrollando. Yo no voy a hacer acciones para evitar que esto pase. Mira, tú estás en estas condiciones, de pronto estás enfermo, no te puedes mover, pero te voy a pasar la vaca, caminé. Porque tengo que quedarte allá porque tú no puedes vivir así. No tienes por qué vivir así. La vida es otra cosa. No. Hay que respetar el debido proceso y la forma como esté sentado. Por supuesto, si esta condición física que motiva a la persona que pueda morir lleva implícito dolor, los cuidados paliativos y el manejo del dolor básicamente son importantes en poder brindar calidad física. Y el apoyo emocional y el acompañamiento es un proceso que se está gestando entre los que quieren al ser que fallece. Planificación anticipada, como les decía anteriormente, darle la oportunidad a ese ser, si no tiene un trastorno cognitivo, de poder planificar en lo que queda de vida, qué es lo que va a pasar con todo lo que ese ser construyó. Si esa persona construyó muchas cosas y quiere legarlas, tiene la voluntad de poderlo hacer, así como lo que quiere hacer con su propio cuerpo, porque ese cuerpo no es de nadie y le pertenece a esa persona. Y por último, el bienestar de los familiares de ese, yo lo puse paciente, pero realmente de esa persona o ser cuidado. ¿Ok? ¿Cómo logramos sobrevivir y morir? Básicamente, primero, con una comunicación abierta y honesta. Abierta y honesta es, yo siento que estoy viviendo una etapa difícil de mi vida, que probablemente voy a morir, siento que mi vida se haga. No, chico, eso es mentira, que te vas a estar muriendo. Tú lo que estás es perfecto, vamos a buscar otra novia. ¿Qué tal? Ese no es el discurso. El discurso es respeto honesto de ese proceso, que es un proceso definitivamente trascendental, que está viviendo ese ser y que todos vamos a vivir. Y que si tiene la oportunidad de vivirlo conscientemente, en una condición realmente cognitiva buena, hay que respetarlo y bajar la cabeza a eso, porque ese ser vivió de una manera u otra y no somos jueces para poderlo dirimir lo que vivió, pero vivió una vida y una vida se respeta. Y desde allí hay que bajar la cabeza y preguntarle, ¿qué hago? ¿Cómo te acompaño? Definitivamente, ¿ok? Segundo, los cuidados paliativos, que son pues aquellos que enfocan las acciones médicas que puedan decir, bueno, mira, para paliar un poco lo que está viviendo físicamente, bueno, ahí me llaman a mí, yo felizmente les hago las indicaciones, ¿ok? Y por último, la legalización de las voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque todo ser tiene que, en todos los países como este, dejar todo por escrito. ¿Me vas a dar las cosas? Déjamelo por escrito, porque yo no quiero tener problemas después, porque aquí se arman las cosas. Y es que a la persona que vive el proceso de morir dignamente, le da también serenidad. Es una manera de apoyarlo, a que este ser descanse en la tranquilidad de poder decir, puedo descansar. En los procesos del morir, también
tenemos toda la responsabilidad que acompañamos a esa persona a poder decidir cuándo decirle al médico, tienes que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. Los médicos, quizás porque estamos sencillamente enfocados a cuidar el aspecto físico, hacemos muchos de los esfuerzos porque el ser siga viviendo, porque no tenga patología, porque se sienta bien, cuidamos dolor, damos antibióticos, manejamos, pero todo ese esfuerzo que nosotros hacemos tiene que tener un límite. ¿Y cuál es el límite de ese esfuerzo? Cuando entorpecemos la dignidad humana. Cuando ya esa persona que inminentemente va a fallecer, exponemos su dignidad, es inminente que tengamos que hacer un esfuerzo terapéutico, detener el esfuerzo terapéutico, que no es más que sencillamente ajustar el tratamiento según las condiciones clínicas. Yo puedo decir clínicamente, ya yo no debo hacer más nada y que esta persona viva el debido proceso de la forma más digna. Por eso se entiende que hay una decisión a priori anticipada que si la persona precisa necesidades asistenciales médicas muy invasivas, se resuelve no proveerlo porque se estima que la situación de la persona tiene un pronóstico malo. Muchas veces los médicos que hemos trabajado en áreas difíciles, nos llega el paciente, y me consta y lo digo con mucha pena por muchos colegas, el paciente sabemos que tenemos una muerte cerebral y cuyo mejor y lo más honesto es decirle, mira, vamos a sus familiares, y sin embargo en esas condiciones lo invadimos, le ponemos los catéteres centrales, somos esto y lo tenemos en UCI 15 días, quizás 20 días, porque sencillamente no está produciendo plata. Y estamos irrespetando la dignidad humana, y eso nos debe morir. Para el paciente que inminentemente va a morir, o está muerto ya, pero para el familiar, que es el que vive ese proceso de una manera indigna. ¿Ok? Entonces, es la correcta práctica, se traduce en limitar los esfuerzos cuando las circunstancias dan la certeza que no existe ningún tipo de posibilidad de recuperación. Por eso tenemos que limitar. Voy a apurarme porque me están mirando extraño. Luego, es que podemos hablar de este fenómeno N horas. Yo creo que en otra ocasión puedes dar un taller, ¿no? Tenemos que cuidar entonces el advenimiento de los cuidados paliativos y la presencia de dos términos, que es care versus cure, o sea, curar versus cuidar. Es importante, ahí ustedes toman un rol bastante interesante, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos son cuidados activos, no se detienen nunca, totales que provee el paciente cuya enfermedad sencillamente no responde a tratamiento curativo, bien digo. Vamos a ver, bueno, esto es un poco lo que decía Jorge Luis Mancini, que en cuanto a cuidar, enfoca el espectro que ustedes en su condición de cuidadores tienen que dirigir respecto a la persona cuidada. Pero curar enfoca más hacia el tratamiento médico de una condición y o enfermedad que gira alrededor de esa persona. Y aquí es donde ustedes deben tomar. Los cuidados paliativos también tienen sus objetivos, que es reafirmar la vida, respetarla, pero entender que tiene implícito el hecho de que va a morir. Yo voy a trabajar sobre tu familiar, yo voy a quitarle el dolor, yo voy a mediar su fenómeno de morir un poco más indoloro, un poco más sostenido para respetar su dignidad, pero el resultado es el mismo. Que no vas a pensar que yo te lo voy a prolongar la vida, porque no va a ser así. Luego, establecer que es un proceso que no acelera la muerte, sino que la hace más llevadera. Proporcionar, por supuesto, alivio del dolor y otros síntomas que aquejan a la persona cuando la vive. Ok, no va a pasar esto. Esto sí es importante y yo quiero dejarlos como regalo a ustedes. Hablamos de cuidados paliativos, hablamos de cómo hacer, hablamos de dignidad, pero hay algo importante que es donde yo quiero que ustedes emergen en su condición de cuidador, que es el cuidado compasivo. Tener compasión no es tener lástima, la lástima es otra historia. El cuidado compasivo es un proceso también dinámico, activo, de la trayectoria de la atención al paciente, que reconoce la singularidad de cada quien, esa individualidad que tenemos que buscar,
y la voluntad de entrar en una relación cuyo conocimiento, fortaleza, limitaciones, debilidades hacen que la persona sea humana. Entonces, tienen que proporcionar ese cuidado con compasión y respeto hacia la persona cuidada, de la redundancia, y hacia su entorno familiar. Eso muchas veces es más importante que el que ejercemos los médicos, que es el cuidado paliativo. Dígame. Yo decía con respecto a la eutanasia, ¿cómo cuadra con eso? Bueno, ahí entramos en un conflicto, en un dilema bioético, ¿no? Yo particularmente no puedo hablarles, pudiera hablar desde el punto de vista bioético de la eutanasia, pero particularmente yo respeto mucho la vida humana y la dignidad, que es donde ellos separan, por ejemplo, en Colombia la jurisprudencia colombiana aprobó la eutanasia en algunos casos donde la dignidad está menoscabada. La decisión de que, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, ellos aprueban la eutanasia cuando ya el ascenso de la parálisis muscular, por ponerte un caso muy puntual, ya la persona sabe que lo que sigue es la parálisis respiratoria, estar conectado a un ventilador, y decide sencillamente, prefiero morir que vivir ese momento que va a ser indigno para mí e indigno para mi familiar. Y de pronto es cierto, es parte de lo que estoy diciendo. Pero entramos en un dilema filosófico de quién es el dueño de la vida humana. Entonces allí sí creo que es un tema que podemos discutir en otra ocasión, pero no vamos a detenernos ahorita en eso. Pero como conclusiones, cerrando el tema, como conclusiones, les quiero hablar que el tema de morir es un tema bastante relevante, bastante importante y que incluye siempre una finalización que tiene implícito un inicio de algo, de otra temporalidad que no sabemos qué es. Pero parte también de esa finalización la tienen ustedes dejan de trabajar con un ser y de pronto se van a enganchar con otro, pero van quedando ustedes con esa pérdida. Y cuando vemos el cuidador, va teniendo siempre un cúmulo de pérdidas. Y es importante saberlo manejar. Entonces, el bien morir siempre nos va a invitar a reflexionar sobre la muerte, sobre la dignidad humana y sobre el acompañamiento, que es lo que yo quiero que les quede a ustedes hoy como colorario de esta historia. Y luego, por supuesto, es una invitación a respetar y a valorar los deseos y la dignidad de la persona cuidada, que siento que es lo más importante. Todo lo que ustedes vieron a lo largo de estas semanas de cuidado y de manejo, eso es absolutamente valioso e indispensable, pero todo dentro del respeto a la dignidad de un ser que por el ocaso de su vida vive profundamente el hecho de que va a morir. Yo no puedo deslastrarme el hecho de ser católico, no puedo y jamás lo podré, pero yo les invito a pensar que el momento llegue, siempre ustedes van a estar en compañía no solamente del ser querido, sino del dueño de la vida, del que nos la dio. De esta manera, lo importante es pedir a este ser querido que nos acompañe en ese momento para hacerlo más llevadero a él, ya que nos quedamos aquí. Muchas gracias.